Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos y pues queremos que nos expliques un poquito cómo se manejan en el Ecuador estos planes de medicina prepagada. Bueno, gracias, Sofía. Bueno, un poco como para hacer historia, ¿no? Entendemos que hay una ley previa a la que se aprobó en el año 2016, que fue la de 1998. Era una ley que dejaba en la indefensión a las personas que utilizaban, había dos tipos de figuras, ¿no? En ese tiempo las empresas de medicina prepagada que no tenían ningún control por parte de la superintendencia de compañías seguros, que sí vigilaban en algo las empresas que prestaban aseguramiento en salud. Entonces, cuando nosotros comenzamos en la Comisión de los Derechos de la Salud a recibir una cantidad de denuncias, ¿no? De que había muchas clínicas que ofertaban medicina prepagada, pero que no tenían ningún tipo de control. Entonces, cuando el usuario contrataba, tenían clínicas, casi siempre muy conocidas en las ciudades, contrataban estos servicios de medicina prepagada y luego no hacían alguna cobertura, solo tenían la posibilidad de reclamar a la misma clínica o a la misma medicina preparada, pero no utilizar ninguna de las otras herramientas de la superintendencia, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo, como vicepresidente de la Comisión de los Derechos de la Salud, dialogamos con el que era superintendente de bancos. En ese tiempo recuerdo tanto el abogado Pedro Solís. Y el superintendente nos decía que todas estas empresas de medicina prepagada volaban por debajo del radar. Revisamos la ley del 98 y dejaba a las direcciones provinciales de salud para que sean las encargadas de analizar, revisar y de que eran digamos, las responsables del seguimiento de estas medicinas prepagadas en cada una de las provincias. Eso nunca se dio. Nunca se dio, nunca hubo control por parte del Ministerio de Salud Pública. Y él, con justa razón, decía, miren, si a mí un usuario me viene a demandar que se cancele un siniestro de vehículos, yo como superintendente obligo que se cumpla con la obligación porque controlo a las empresas aseguradoras. Pero si alguien viene a decirme que no le están cubriendo una enfermedad o los montos que se están cobrando son indebidos, no tengo esa posibilidad de ejercer control ni a las medicinas prepagadas y tampoco al resto de las empresas aseguradoras, porque no existe un equipo técnico dentro de la superintendencia que ayude. Entonces nos dimos cuenta que el problema no solamente cursaba para las empresas de medicina prepagada, sino también para las empresas que daban cobertura en salud, las aseguradoras que tenían esa cobertura. Y muchas de ellas que habían hasta internacionales, que estaban en ese tiempo aquí en el Ecuador, tampoco tenían control. O sea, había gente que compraba servicios de medicina internacional que simplemente eran juegos de papeles o no había la claridad de dónde demandar en el caso de no recibir los beneficios. Entonces, tomamos esta apuesta, comenzamos a investigar, hicimos una revisión, nos encontramos que había ya más de 1 millón de personas en estas coberturas, tanto medicina prepagadas como seguros de salud, que no tenían, como les digo, ninguna regulación y hicimos una ley. Esta propuesta que le hicimos en el año 2016 partió de la necesidad, pero también algo importante, Sofía, que los ciudadanos deben entender. Si no hay rectoría clara de quién tiene que hacer la revisión de los servicios, de las ofertas, de los montos, que ahora la gente ve el problema, los montos, estos incrementos injustificados que se dan, es porque justamente no hay rectoría de alguien que maneje el área de la salud, pero adicional, terminan siendo negocios sumamente rentables, porque si usted tiene un contrato o medicina prepagado, contrata seguros médicos, nunca hay un beneficio acumulado, es decir, que yo que soy cliente de este tipo de contratación, nunca hay un mejoramiento, ¿no? No hay una cobertura que se amplíe, por ejemplo, en servicios odontológicos, salud mental no estaba garantizada y había algo tan lesivo que establecían doble siniestralidad cuando tenían 65 años y tenían una enfermedad catastrófica. Entonces, era un delito tener más de 65 años en el país, era un delito, o sea, no había posibilidad de contratar, había muchas trabas, ¿no? Y cuando se hacían hasta los planes familiares, se podían contratar a las personas con menos edad y a los abuelos ponían estos impedimentos de no poder tener una cobertura familiar. Entonces, fue una apuesta, quiero decirles que no fue sencillo, tuvimos el apoyo en ese momento del superintendente de Pedro Solines, que nos orientó con los equipos técnicos. También agradecí mucho la ayuda de Suat Mansur, que también desde su equipo técnico que tenía ella, nos ayudó a ubicar la información. Mire usted, no había datos, el Ministerio de Salud Pública no lo tenía en ese momento, o sea, era, como bien decía él, volaban por debajo del radar y no querían ser reguladas.
Fue difícil, quiero contarle también, ya al pasar del tiempo uno comienza a recordar y no había un poco hasta la misma voluntad política, ¿no? El bloque de la RC, en ese tiempo era la Alianza País, discutió, nos llenamos de elementos, de casos que ayudó a poderlo mover internamente y que luego esta ley ya se presente al Pleno y se aprobó, ¿no?, en el año 2016. Bueno, se ha avanzado, sí, hay la posibilidad de que se reconozcan preexistencias, entre otros, que antes no se daba cobertura, pero aún así sigue siendo voluntad prácticamente también de las autoridades el poder regular esto y parecería que en los últimos años se ha perdido nuevamente el control, porque está en manos de la Superintendencia de Compañías, según tengo entendido, en este momento y las aseguradoras justifican que los incrementos son autorizados. Entonces tú vas a ver un incremento de 35% en 1 o 2 años que luego se vuelve insostenible, difícil de pagar y terminas desistiendo de este seguro y si es que vas a buscar otro en otra compañía, ya te califican preexistencias y tampoco la cobertura es tan amplia. Entonces, ¿qué ha pasado con el control? ¿Las herramientas que se dejaron son suficientes como para sostenerse en el tiempo? Creo que sí amerita no solamente que la ley sea revisada, como toda ley siempre tiene que ser mejorada, dadas las coberturas, pero también las nuevas problemáticas de salud. El post-COVID mismo nos deja una enseñanza, ¿no? No solamente de analizar las enfermedades frecuentes o las pandemias, sino también los montos y coberturas que tienen que ser revisados de acuerdo a los grupos etarios. Mira ahora la alta siniestralidad que tenemos, pero ahora por cuestiones de seguridad, ¿no? Y adicional, quiero decirte, Sofía, que el que falla, o sea, el que termina fallando en el sistema de salud es quien hace la rectoría, porque la superintendencia tiene el rol de controlar los aspectos técnicos en los montos que tú planteas, pero en el caso en sí de la cobertura y los tipos de atenciones que se dan, es netamente el Ministerio de Salud Pública, que él sigue manteniendo en este caso la responsabilidad. Otro caso que, por ejemplo, veo que no se soluciona cuando las personas cruzan de los sistemas. Por ejemplo, tú tienes un accidente, entras por el Ministerio de Salud Pública, ¿no es verdad? Se obligaba en la ley que se le devuelvan los montos al Ministerio de Salud Pública porque tú tenías medicina prepagada o tenías seguros. Eso no se cumple. O si por una urgencia fuiste al IES, ¿no es verdad? Es obligatorio porque el sistema funciona así, así como también se le paga cuando el ministerio traslada a un paciente a lo privado o cuando envía a un paciente a un sinfín de lucro como la Junta de Beneficencia Solca. Hay un cruce de cuentas en el sistema que también debe operar. Entonces, hay que exigirles también a las empresas de medicina prepagada y de seguro que paguen cuando el paciente que está con este beneficio privado utiliza el sector público o utiliza un sinfín de lucro. Entonces, es justamente el sistema debe dar la mayor cantidad de cobertura al ciudadano. Hemos visto muchos casos de personas que entran por medicina prepagada o seguros médicos privados que luego los montos ya no alcanzan, enfermedades costosas como el cáncer, y luego tienen que pasar a otro tipo de coberturas porque se agotan los recursos. Y ahí justamente no hay ese entender del cruce de cuentas, de buscar siempre precautelar la vida o entender que hay una cobertura que debe garantizar todos los servicios. Algo también que mira que no existía la medicina preventiva. Eso era gravísimo, Sofía. Es decir, que solamente te cubrían cuando tú te enfermes, pero si tú querías tener controles médicos, ¿no, verdad? Tanto así que tú, cuando justificabas una atención médica es porque el niño, tu hijo, estaba enfermo, pero no había un chequeo previo, no cubrían vacunas, muchas de ellas, no cubrían un sistema de vacunas o algún adicional que tú querías colocar, y venía este problema de la no prevención ni el reconocimiento de las enfermedades mentales. Ahora deberían incluirse hasta las adicciones también, quiero contarte, ¿no? Y entender que el problema de adicción es un problema de salud pública que debe estar cruzado en el sistema. Entonces, si tú me preguntas a lo largo del tiempo, la ley debe ser revisada, la superintendencia debe tener estudios actuariales y notas técnicas, que eso se incluyó en la ley para tomar decisiones. Debe haber estudios actuariales por parte de la superintendencia, deben haber estas notas técnicas para que estos incrementos no sean simplemente dados por grupos etarios o por alguna información que no conste dentro de las problemáticas de salud de los ecuatorianos. Porque cuando venían las empresas de medicina prepagada nos presentaban datos de Colombia, nos presentaban datos, pero de aquí nadie quería saber.
No había datos reales, ni el mismo ministerio. Nos tocó construir, entender, sumando algunas empresas. Y hay casos puntuales, quiero decirte, hay una periodista también que nos contó, ella nos ayudó mucho en la parte, ya digamos, comunicacional, un poco para entender la dimensión de la problemática. Fue un caso puntual de la mamá de ella que contrata una medicina prepagada y ella la hizo atender. Como no le querían cubrir el gasto médico, la tenían detenida, ¿no? Y en exámenes, y ella pedía que le hagan la atención, que era una intervención quirúrgica, la señora se complica y pierde la vida, ¿ya? Entonces, es también entender cómo funciona el sistema. No querían que cruzara el otro tipo de atención, ¿no? Que era hospitalización, entonces buscan salidas alternativas o que tú te canses de que no te atienden y tengas que ir a pagar como sucede en muchos casos, y no había quien regule. O sea, ¿a dónde vas? ¿Vas a reclamar? ¿Vas a la superintendencia? ¿Vas al Ministerio de Salud Pública? Es el deber de todos, en este caso de los medios y de toda la gente que entiende este problema, de saber y enrutar a las personas para saber dónde hay que ir a denunciar. Cuando ustedes miraron las ganancias de las empresas aseguradoras de salud, ¿es rentable para ellas el manejar estos planes de medicina prepagada? Es decir, ¿les queda ganancias? Porque parecería que no estuvieran ganando y que por eso tienen que subirnos todos los años tanto. Aquí hay un problema, ¿no? Que como no estaban reguladas, no se les exigían las reservas técnicas ni los patrimonios. Y muchas de estas medicinas prepagadas eran a las propias clínicas. Si la clínica se llamaba, no sé, Ken, el otro era Medicaid. O sea, y era la misma clínica dando sus servicios con los equipos de médicos y todo, ¿no? Entonces tú quedabas como parte del sistema. Cuando tú tenías una denuncia, solo tenías para irte a quejar al mismo sistema, el que te negó la atención. No había más alternativa. En la ley se estableció que cuenten con un patrimonio para la actividad que realizaban, en este caso las coberturas médicas, reservas técnicas y complementarias, y que los planes, las ganancias dentro de la actividad económica sean revertidas en algunos otros beneficios que se puedan dar a los ciudadanos. Ahora, ¿qué sería lo importante? Que esto, los mismos médicos nos contaban también cuál es el perjuicio para ellos, que esto no se habla. Si a mí yo voy a una consulta privada, la consulta yo la pago en $60, pero a ellos las medicinas prepagadas o los seguros les pagaban un tercio o a veces la mitad del valor. Entonces también ellos se sentían no con la libertad y no en una, digamos, un justo precio, ¿no? Porque ellos ponían las reglas. Entonces ahí también necesitamos que se ejerza un control en las tarifas que se les pagan a los médicos o cómo se reparten los valores. Entonces te decía el médico, mire, yo ya no puedo atenderla porque a mí me están pagando muy poco, o los tiempos de las consultas eran distintos. No sé si te has dado o te ha tocado, ¿no? Cuando uno paga la consulta tiene un tiempo, pero si tú vienes por la medicina prepagada por la aseguradora, es casi un checklist, chis, 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 porque no hay tiempo, porque estás pagando, la empresa está pagando mucho menos, ¿no? Y si le preguntamos a la superintendencia de compañías, en este caso, ¿qué habría que preguntarle? ¿Qué habría que cuestionarle en este momento? Habría que cuestionarle cómo están revisando lo que hemos dicho, las notas técnicas, los patrimonios, los informes actuariales y cómo están regulando si existe un equipo técnico que regule estos incrementos, ¿no? Porque si las empresas tienen que entregar información cada año de cuántos usuarios tienen, cuántos están en el sistema, cuántos son los montos y las coberturas, y adicionar a las empresas internacionales también, Sofía, porque existe otro nicho de empresas internacionales que brindan tipos de medicina prepagada o seguros médicos internacionales. Había gente, hubo un caso aquí, cuando lo revisamos en el año 2016, de una empresa que dejó estafando a mucha gente, ¿no? Vendían coberturas y le decían, si usted se enferma, se va a Houston y le dibujaban un mapa, ¿no? Y al rato no funcionó. Y nadie respondió porque nadie le dijo a usted, bueno, usted fue estafado, no había cómo controlarlo. Entonces, debe transparentarse, que la gente entienda, pero eso le corresponde a la superintendencia. Pero también habría que preguntarle al Ministerio de Salud Pública. Primero, hay cruces de cuentas, hay revisión de los costos, hay revisión de las coberturas, se han incrementado los servicios, está contemplada la medicina preventiva, se está atendiendo a las personas de más de 65 años, no se les pone como doble siniestralidad tener 65 y tener una enfermedad, se está acogiendo a personas con discapacidad, los tiempos de cobertura, cuánto tiempo tengo que tener para poder acceder a una atención, por ejemplo, de un embarazo,
o de un problema de salud mental. Entonces, todo esto debe ser, digamos, en dos vías, pero con información que es lo que a veces no hay. Repito, volar por debajo del radar es la mejor opción para ellos. Dejan indefensión a los ciudadanos y vemos que en el paso del tiempo la gente busca como alternativa y casi siempre son las clases medias emergentes que tienen como parte de sus contingencias contratar digamos, un tipo de servicio como esto, ¿no?